Con Alejandría culminamos nuestro recorrido por Egipto. Fuimos desde el punto más al sur, Abu Simbel, hasta el límite norte con el mar Mediterráneo, Alejandría. Como visita turística, Alejandría no tiene grandes cosas. Generalmente los recorridos nos llevan a las catacumbas de la época grecorromana, a la columna de Pompeyo, al lugar donde estuvo el famoso faro de Alejandría y a la nueva biblioteca que homenajea a la antigua que se destruyera a fines de la era precristiana. Poca cosa. Sin embargo, en nuestro recorrido cierra el periodo del Antiguo Egipto, es decir, su decadencia. Esta ciudad, fundada por Alejandro Magno, y donde se dice está su tumba, que nunca fue encontrada como la de la reina Cleopatra VII, es el ejemplo de un Egipto conquistado y derrotado, gobernado por reyes extranjeros. Pero también es símbolo de la continuidad de su filosofía y su misticismo, porque en Alejandría tuvo origen la filosofía hermética y la filosofía neoplatónica, con mucha influencia del cristianismo primitivo. Su antigua biblioteca fue el depósito de toda la sabiduría de su época y de la antigüedad. Con su incendio se perdieron documentos valiosos para interpretar el mundo antiguo. Bueno, todo esto lo sabíamos de antes, porque el guía que nos tocó en esta oportunidad no nos dijo nada de esto, más bien casi nada de nada. Fue el peor de todo el viaje. Su nombre, según nos dijo, es Isa, así que cuidado con él. Hace mal su trabajo y encima exige propina al final. Sin ganas, con informaciones dudosas, escamoteando algunas visitas, llevándonos a comer a un lugar donde servían horrible y cobraban hasta por la sopa, transcurrió nuestro día con Isa. Sépanlo, si lo ven, huyan. Pero bueno, luego de días viendo desierto, asomarnos a la costa del Mediterráneo y aspirar el aire marino fue hermoso. Alejandría fue la sede del gobierno egipcio durante la dominación griega. Aquí gobernó una famosa dinastía de faraones griegos conocidos como los Ptolomeos, una dinastía que tuvo algunos personajes ilustres, como quienes mandaron edificar los templos de Philae, Edfu o la Biblioteca de Alejandría, y personajes detestables y decadentes como quien fuera el padre de la famosa Cleopatra, que no fue la primera sino la séptima de su nombre. Estas son las llamadas catacumbas de Alejandría. Se les dio este nombre por su parecido con las catacumbas romanas y porque su diseño es de tipo greco-romano. Es del siglo I después de Cristo y se utilizó como cementerio hasta el siglo IV. Tienen una profundidad de 35 metros y se dividen en 3 niveles. Constan de una escalera, una bóveda, el triclinium o sala de banquetes, un vestíbulo, una antecámara y la cámara funeraria, formada por 3 cavidades que albergan cada una de ellas un sarcófago. Las catacumbas contienen también un gran número de nichos tallados en la roca, donde se almacenan los ataúdes. Posiblemente fuera en su origen una tumba privada que luego se convirtió en cementerio público.
Un detalle curioso son los símbolos y representaciones de las deidades. Si bien son egipcias, el estilo muestra una combinación entre el modelo egipcio antiguo y el estilo greco-romano. Esto es lo que queda de un magnífico templo dedicado a Serapis, un dios sincrético grecorromano producto de la conjunción de los dioses egipcios Osiris y Apis. Ptolomeo I construyó el primer templo en el año 300 a.C. que fue destruido por un incendio. Ptolomeo III lo reconstruyó entre el 181 y el 217 d.C., ampliándolo y resultando un templo grandioso. Fue cerrado por Constantino en el siglo IV, reabierto luego por los paganos y finalmente destruido por los cristianos. De él solo queda esta columna. Las esfinges no son de aquí, sino que se trajeron de Luxor. Y esta columna no es de Pompeyo, sino de Diocleciano. El mar Mediterráneo, en Alejandría. Muchos conocerán la historia de la mítica Biblioteca de Alejandría, que fue una especie de luz del conocimiento en la antigüedad. No se tiene certeza absoluta, pero se supone que se construyó y equipó entre el reinado de Ptolomeo I y su hijo Ptolomeo II allá por el siglo III a.C. Con el transcurso de los siglos se convirtió en un punto donde se atesoraban libros y manuscritos de todo tipo. Tan valioso era su acervo que incluso sus bibliotecarios fueron sabios y filósofos. Se dice que un incendio provocado involuntariamente por Julio César al quemar su flota para impedir que barcos enemigos entraran a puerto fue lo que destruyó totalmente a la biblioteca. Aparentemente esto no sería cierto totalmente. La biblioteca habría pasado por momentos de decadencia, donde material se habría perdido, incautado o robado. Incluso luego del incendio, parte del material se habría conservado en el templo de Serapis, que ya vimos, donde estaba la columna de Pompeyo. Si bien finalmente todo se destruyó, algún material no se habría perdido definitivamente, si bien la mayoría de los libros atesorados allí sí. Ahora existe la nueva Biblioteca Alexandrina, la mayor de Egipto y referencia a nivel de África. Se inauguró el 16 de octubre de 2002. Funciona como centro cultural y biblioteca moderna, y en la línea de los objetivos de la Biblioteca de la Antigüedad, además de la biblioteca principal, con capacidad para 8 millones de volúmenes, el complejo también alberga un centro de conferencias, 6 bibliotecas especializadas, 4 museos, galerías de arte para exposiciones permanentes y temporales, un planetario, un laboratorio de restauración de manuscritos y la Escuela Internacional de Ciencias de la Información, una institución cuyo objetivo es formar profesionales para las bibliotecas de Egipto y otros países de Oriente Medio.
Cuando visitamos las pirámides tomamos conciencia que son las únicas sobrevivientes de las denominadas 7 maravillas del mundo antiguo. La que le siguió en longevidad fue el faro de Alejandría, que estuvo en el lugar donde se ve esa fortaleza. El faro tenía alrededor de 100 metros de altura, dividido en 3 sectores, el primero de base cuadrangular, el segundo de base octogonal y el tercero, donde estaba el faro, de base circular. Fue construido como tantos otros edificios importantes de la época entre el reinado de Ptolomeo I y su hijo Ptolomeo II. Tenía como objetivo señalar la entrada al puerto de Alejandría y evitar los accidentes navales. Permaneció en pie más de 1200 años, hasta que en el siglo VIII comenzó a ser dañado por una serie de terremotos. El terremoto del año 956 lo dañó severamente en lo estructural y los siguientes de 1303 y 1323 terminaron de desmoronarlo. Sobre sus ruinas se construyó el fuerte o ciudadela de Qaitbay en el siglo XV, que es el que actualmente vemos. En el año 2015 se aprobó un proyecto para reconstruir el faro, aunque todavía está en esa etapa, un proyecto aguardando por financiación.